Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 7t por el seno al cuadrado de 3t por Euler elevado a la 5t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 7t que multiplica al seno al cuadrado de 3t por Euler elevado a la 5t. Básicamente esto es lo que nos toca ya, la transformada de Laplace de menos 7t por el seno al cuadrado de 3t por Euler a la 5t. ¿Qué es menos 7? Menos 7 es una constante. Por lo tanto es la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Esto nos hace recordar a la segunda propiedad de linealidad o segundo teorema de linealidad, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos en general la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general f de t, esto es igual a ¿qué? A esta constante A por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general, esta es la segunda propiedad o segundo teorema de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Tendríamos lo siguiente. F de s es igual a menos 7 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el seno al cuadrado de 3t por Euler elevado a la 5t. Y de esta forma hemos dado aplicabilidad a la segunda propiedad de linealidad. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t por el seno al cuadrado de 3t por Euler a la 5t. Esto no es más que el teorema de la derivada. Este teorema de la derivada ya lo demostramos en videos anteriores. Recuerden lo que nos dice. Dice que si nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función f de t. Este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos lo siguiente. F de s es igual a menos 7 que multiplica, aplicando el teorema, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función seno al cuadrado de 3t por Euler elevado a la 5t. Y de esta forma hemos aplicado el teorema de la derivada paso a paso de manera detallada. Ahora nos toca hallar entonces la transformada de Laplace del seno al cuadrado de 3t por Euler elevado a la 5t.
Esto no es más que el primer teorema de traslación. Este primer teorema de traslación ya lo demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto es igual a f de s menos a, donde a representa al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función, para que la función pase de f de s a f de s menos a. En nuestro caso en particular, para aplicar el primer teorema de traslación aquí, nos tocaría hallar inicialmente la transformada de Laplace del seno al cuadrado de 3t. Para hallar esta transformada de Laplace del seno al cuadrado de 3t debemos de recordar el siguiente teorema. Esto ya lo demostramos en videos anteriores también. El teorema dice que la transformada de Laplace del seno al cuadrado de at en general es igual a 2a al cuadrado sobre este, que multiplica a este al cuadrado más 4a al cuadrado. En general, esto es lo que dice el teorema para hallar la transformada de Laplace del seno al cuadrado de at. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Hay que tener en cuenta que aquí hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno cuadrado. En nuestro caso en particular, él hace referencia al coeficiente 3. Procedemos entonces. Tendríamos que f de s va a ser igual. Aquí tenemos producto de signos iguales, decimos menos por menos no da más, de acuerdo a la ley de los signos, más 7, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner línea divisoria, decimos que en el numerador quedaría 2a al cuadrado, o sea, 2 por 3 al cuadrado, sobre s, que multiplica a s al cuadrado, más 4, que multiplica a nuestro a al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Y cerramos nuestro paréntesis. De esta forma ya hemos hallado lo que nos dice el ejercicio, la transformada de Laplace de la función f de t. En este caso, la función f de t transformada de Laplace de seno cuadrado de at. Ya lo hemos hallado, lo tenemos aquí indicado. Ahora observen que por solo hecho de tener el factor Euler elevado a la t se produce una traslación de f de s a f de s menos a. Nosotros acá tenemos el factor Euler elevado a la 5t. Este 5 representa el a que tenemos acá. El a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene siendo 5. Entonces ya podemos aplicar la traslación, por lo menos dejarla indicada, y quedaría que donde S se traslada o se desplaza a S menos 5. El 5 representa el A. Ya hemos aplicado la traslación, la función pasa de f de s a f de s menos a. Tenemos algunas operaciones indicadas en términos de potencia, de producto. Vamos a ir resolviéndolas paso a paso de manera detallada. Quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a 7, que multiplica a la derivada con respecto a s de, miremos el numerador, quedaría 3 al cuadrado, 9 por 2 sería 18. En el denominador tendríamos s, que multiplica a s al cuadrado, más
3 al cuadrado sería 9 por 4, 36. Cerramos el paréntesis y podemos cerrar el paréntesis mayor. Donde, aquí podemos borrar esto, donde S se traslada o se desplaza a S menos 5. Y hemos aplicado la traslación, la función pasó de f de s a f de s menos a. Bueno, ya a partir de este punto ya nosotros podemos aplicar la traslación tal cual como es. Vean, donde tengamos s lo reemplazamos por s menos 5, tal cual como lo indica acá. Donde tengamos s lo reemplazamos por s menos 5 y queda la traslación totalmente efectuada. Vamos a centralizar el 18, quedó corrido. 18 vamos a centralizarlo un poco más. Bueno, quedaría lo siguiente, que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de que, vamos a poner la línea divisoria y de último escribimos el numerador. Aquí sería como primer término sería s menos 5 que multiplica a s menos 5 teniendo en cuenta que el s está elevado a la segunda potencia, más 36, que es el segundo término del denominador. Vamos a centralizar el 18 y cerramos nuestro paréntesis mayor. De esa forma ya ahora sí se ejecutó la traslación tal cual de f de s a f de s menos a. Estaba indicada anteriormente y ya se quedó ejecutoriada. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un cociente al cual hay que hallarle la derivada, pero yo recomiendo particularmente, antes de hallar la derivada del cociente, resolver todas las operaciones indicadas del denominador. De igual forma, podemos hallar la derivada de este cociente, omitiendo este paso en este punto y en el transcurso del ejercicio desarrollar todos los procesos de producto y potencia, pero yo prefiero desarrollarlo antes. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a recordar del álgebra elemental cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Entonces procedemos a hacer este recorderis. En las notas decimos que cuando tenemos a menos b al cuadrado allá en álgebra elemental, esto nos da que a es el primer término y b es el segundo término. Al cuadrado del primer término menos 2 veces el producto del primer término multiplicado por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Esto de álgebra elemental vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos lo siguiente entonces. F de S es igual a 7 que multiplica la derivada con respecto a S de, vamos a poner nuestra línea divisoria y posteriormente desarrollamos. Aquí me quedaría S menos 5 que multiplica el cuadrado del primero, sería S cuadrado menos 2 veces S por 5 más 5 al cuadrado más 36. Y centralizamos el 18 en el numerador. Cerramos paréntesis y observemos que ya hemos aplicado lo que es el binomio al cuadrado. Tenemos algunas operaciones indicadas en el denominador. Para reducir términos semejantes, resolvamos estas operaciones indicadas. Procedemos entonces y nos quedaría que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de, ponemos línea divisoria y aquí quedaría s menos 5 que multiplica a s al cuadrado menos 2 por 5, 10, 10s más, aquí tendríamos 5 al cuadrado es 25, vamos a hacer la notación 25
más 36. Entonces hacemos esta operación. 5 y 6 nos da 11. Llevo una. Aquí serían 3 y 2, 5 y 1, 6. 61. Entonces sería aquí más 61. 61. Y el numerador queda tal cual como 18. Cerramos nuestro paréntesis. Vamos a borrar estas operaciones auxiliares. Y busquemos el marcador para particionar el tablero. Bueno, dejémoslo así. ¿Qué observamos en el denominador? En el denominador tenemos un producto de un binomio por un trinomio. Vamos a resolver ese producto antes de ejecutar la derivada. Entonces procedemos a decir lo siguiente. Que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de, pongamos la línea divisoria y desarrollemos ese producto. S por s cuadrado nos da s al cubo, nos da s al cubo positivo. Ese 3 quedó extraño. Mejoremos el 3. Bueno, quedó como muy cerrado de igual forma. Está molestando el 3. Vamos a mejorar este 3. Quedaría entonces como 3. Mejoró un poquito. Luego sería más por menos nos da menos. S por 10s nos da 10s cuadrado negativo. Menos 10s al cuadrado. Continuamos. Más por más nos da más. S por 61 nos da más 61s. Más 61s. Continuamos. Menos por más nos da menos. 5 por s cuadrado da menos 5s cuadrado. Menos 5s al cuadrado. Tendríamos luego menos, por menos nos da más, más 5 por 10 sería 50s. Más 50s. Y al final sería menos, por más nos da menos, 5 por 61. Decimos entonces que 61 por 5. 5 por 1 es 5. 6 por 5, 30. 305 más por menos nos da menos. Menos 305. Menos 305. Vemos aquí. Bueno, vamos a buscar el marcador de color rojo para hacer una pequeña partición aquí bien estratégica para evitar cualquier tipo de confusión. Bueno, una partición estratégica. El numerador queda tal cual. Corremos esta operación auxiliar. El numerador queda tal cual como está, que es 18. Vamos a reducir términos semejantes y nos queda que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de que, pongamos línea divisoria, aquí sería s al cubo. Tenemos menos 10s cuadrado menos 5s cuadrado sería menos 15s al cuadrado. Acá tendríamos 61s más 50s serían 111s más, aquí sería 50
más 61. Decimos 1 y aquí da 11, 111. 111 S. Y en la parte numérica nos quedaría menos 305. Menos 305. El numerador queda tal cual como está, 18. Y cerramos. Vamos a borrar las operaciones auxiliares. Bueno, ahora sí, tal cual como está, ya podemos aplicar lo que es la derivada de un cociente. De acuerdo a la regla de derivación del cálculo diferencial, debemos de recordar lo siguiente. En cálculo diferencial nosotros teníamos esta regla que dice lo siguiente. La derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador ue, esto es igual a qué? A ese denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre ese denominador al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla de derivación en nuestro ejercicio en particular. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a 7 que multiplica 7 que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, aplicamos la regla que es el denominador es s al cubo menos 15s s cuadrado más 111 s menos 305. Todo esto por la derivada con respecto a s de 18 menos, vamos a abrir espacio, se nos acabaron los espacios, es necesario borrar entonces. Vamos a borrar, aquí podemos borrar esto, vamos a abrir espacio, esto ya se nos acabó el espacio, podemos proceder a borrar esto, ya lo utilizamos. Bueno, borremos ese espacio para trabajar, inclusive esto se puede borrar también. Tendríamos entonces denominador por derivada del numerador menos ese numerador que es 18 por la derivada con respecto a s del denominador que es s al cubo menos 15s al cuadrado 15s al cuadrado más 111s menos 305. Vamos a elongar la línea divisoria y cerramos nuestro paréntesis mayor. Un poquitico extenso el ejercicio. Toda esa expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador? El denominador es s al cubo menos 15s al cuadrado más 111s menos 305. Toda esta expresión al cuadrado. Bueno, ¿qué nos toca hallar aquí? La derivada de 18, que 18 es una constante. Vamos a recordar en pie de página ahora la regla para derivar una constante. Después la borramos porque el tablero lo requerimos. Decimos que la derivada con respecto a x de una constante c es igual a 0. Después nos va a tocar borrarla porque el espacio es bastante reducido ya. Entonces apliquemos esta regla de derivación aquí y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual f de s es igual
a 7 que multiplica, vamos a poner línea divisoria, a todo este polinomio que es s al cubo menos 15s cuadrado más 111s menos 305 multiplicado por la derivada de 18, que es 0, menos 18 por la derivada de ¿qué? De s al cubo. ¿Qué es s al cubo? Es una potencia. Recordemos la regla que me permite hallar la derivada de una potencia. Ahí en cálculo diferencial teníamos que la derivada con respecto a x en general de a a la n es igual a n por a la n menos 1. Bueno, vamos a darle aplicabilidad. Quedaría aquí entonces como 3s al cuadrado menos, aquí tendríamos que hallar ahora la derivada de 15s cuadrado. Esto es la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación que nos dice que la derivada con respecto a x es una constante. La derivada con respecto a x de c por x, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de x. Y podemos recordar de una vez la derivada de x con respecto a x. Dice que la derivada en general con respecto a x de x es igual a 1. Esto es de cálculo diferencial, por lo tanto tendríamos que decir aquí que la derivada de 15s cuadrado es 15 por la derivada de s cuadrado. Derivada de s cuadrado es 2s y 2s por 15 sería 30s. Por lo tanto me quedaría aquí menos 30s más la derivada de 111s sería 111 por la derivada de s con respecto a s, que es 1. Por lo tanto quedaría más 111 menos la derivada de 305. 305 es una constante, nos da 0. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador? El denominador es s al cubo menos 15s al cuadrado más 111s menos 305. Toda esta expresión al cuadrado. Observemos ahora que tenemos que aquí hay un producto de un polinomio por 0. Recuerden que el 0 anula el producto. Vamos a reescribir lo que nos queda. Ya se está reduciendo el ejercicio y nos queda que f de s es igual a 7 que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, 7 que multiplica a menos 18 que multiplica a 3s al cuadrado menos 30s menos 30s. Vamos a ver ese menos 30s de dónde salió, allá de la derivada. Menos 30s, perfecto. Más 111, perfecto. Ahí siempre hay que ir revisando. Sobre el denominador, que es s al cubo menos 15s cuadrado más 111s menos 305, toda esta expresión al cuadrado. Ya que el ejercicio se ha ido reduciendo de manera paulatina. ¿Qué nos queda ahora? Resolver el producto indicado que tenemos de 7 por menos 18. Entonces resolvamos este producto 7 por 18, vamos a hacerlo acá aparte. 18 por 7. 56 van 5, 7 y 5, 12, ¿verdad? 1,26.
da 126. Por lo tanto, me queda que f de s es igual, vamos a poner la línea divisoria, y nos quedaría más por menos da menos, 7 por 18 nos dio 126. Nos quedaría entonces, esto de 126 multiplica a 3s al cuadrado, 3s al cuadrado menos 30s más 111. Toda esta expresión dividida sobre s al cubo menos 15s al cuadrado más 111 111s menos 305. Toda esta expresión al cuadrado. Vamos a encerrar en una cuadrícula rectangular nuestro resultado, como es costumbre, de color verde. Y vamos a buscar en lo posible la forma de borrar someramente estas operaciones auxiliares que ya no se necesitan. Estas reglas ya tampoco las necesitamos. Vamos a borrarla, dejar un poquitico más limpio el espacio. Podemos particionar ahí arriba la sección del tablero que tiene los primeros teoremas. Pero si nosotros observamos aquí el numerador, nosotros podemos sacar factor común. Nosotros podemos sacar factor común 3. Vamos a hacer esa partición del tablero para extender la respuesta un poquitico más detallada. Vamos a particionar esto aquí de esta manera. Y es posible que si nosotros sacamos factor común 3 en el numerador, nos quede la siguiente situación. Nos quede que f de s es igual. Vamos a poner menos 126, pongamos la línea divisoria. Quedaría menos 126 que multiplica a 3. ¿Por qué a 3? Porque sacamos factor común 3 en el numerador. 3 por s cuadrado menos 3 por 10 nos da 30, o sea aquí sería 10s. 3 por 10 nos da 30s. Y 3 por, nosotros decimos 111 entre 3 nos da 37. Por lo tanto aquí sería más 37. Más 37. Porque 37 por 3 nos da 111. En el denominador vamos a dejarlo tal cual como está. Como s al cubo menos 15s cuadrado menos 15s al cuadrado más 111s más 111s menos 305 menos 305, todo esto al cuadrado. Aún se puede hacer algo más. Tenemos 126 por 3. Vamos a resolver esta operación. ¿Cuánto nos da? 126 por 3. 3 por 6, 18, va 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Nos da 378. Por lo tanto, quedaría f de s es igual. Pongamos línea divisoria y quedaría menos 378 que multiplica a s cuadrado menos 10s más 37 sobre el denominador que es s al cubo menos 15s cuadrado más 111s menos 305. Toda esta expresión al cuadrado. Y ese sería entonces
una respuesta un poco más elaborada. Vamos a encerrar aquí en una cuadrícula de color azul rectangular, ya una respuesta un poco más elaborada de acuerdo a las exigencias del docente o del libro que estemos siguiendo. Vamos a borrar esta operación auxiliar, ya no se requiere tenerla presente. Vea que el ejercicio salió un poquitico largo, pero ya nos hemos dado cuenta que lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, vea que hay operaciones bastante elementales, las llevamos a cabo con el fin de que quede todo el proceso y sea de fácil entendimiento para cualquier estudiante. Vea todos los procesos bien detallados, por muy elemental que parezcan, y encontramos de esta manera el resultado. No contentos aún con el resultado, nos percatamos de que todavía es posible factorizar este trinomio que nos quedó aquí, y sacamos factor común 3 en el trinomio, logramos factorizar y multiplicamos el producto. Este producto lo resolvimos, nos dio acá menos 378 y obtuvimos un resultado finiquitado, más elaborado de acuerdo a las exigencias del texto. Muy bonito el ejercicio. Siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades. Algunas nos tocó borrarlas porque necesitábamos mayor espacio en el tablero. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.